expertos académicos, pues contiene elementos para asegurar que hubo plagio, y precisamente una de las académicas, yo me atrevería a decir quizá la más reconocida en materia de medios de comunicación, una académica, una investigadora muy seria, muy profesional y además bastante objetiva, nos lo decía ya precisamente esta semana la doctora María Elena Hernández, a quien tenemos de nueva cuenta en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Belén, buenas tardes. Muchas gracias por considerar mi opinión para hablar de este tema tan importante. No, hombre, doctora, me parece que no hay mayor autoridad en este tema que usted. Y bueno, decir que evidentemente la respaldan años y años de investigación. Doctora, en particular, hemos querido retomar esta conversación con usted porque en su comentario del lunes pasado, en este mismo espacio, usted sugería la pertinencia de que un segundo jurado sometiera a revisión este tema que hoy ha estado en polémica para, primero, pues recuperar la confianza del Premio Jalisco. Supimos por trascendidos que el jurado volvió a reunirse el día de ayer para evaluar la situación, pero aún así ratificaron su decisión de entregar este premio, este reconocimiento a la periodista o la reportera Andrea Cárdenas. La pregunta en concreto, doctora, ¿qué opinión le merece que se haya ratificado este premio? Creo que podemos empezar por un punto muy importante que tú señalaste con respecto a recuperar la confianza en el premio. ¿Por qué hablamos de recuperar? Bueno, la sociedad tiene memoria y sabemos que el año pasado hubo un cuestionamiento muy fuerte por parte del gremio periodístico de Jalisco porque se le otorgó el premio a la trayectoria periodística al doctor Javier Hurtado. Y tampoco hubo una reconsideración, pese a que muchos periodistas manifestaron su indignación al respecto. En este caso, ahora sí me centro a la razón de recuperar, tiene que ver con que venimos de un antecedente que dejó dudas y encontramos otro en el que efectivamente después de que una reportera manifiesta su indignación porque reconoce parte de su trabajo en el reportaje que se señala como ganador por el comité del premio, a partir de ese señalamiento y de que lo manifiesta públicamente el comité técnico del premio, se genera una revisión. Yo empecé a revisar a partir de que se hace pública ese reclamo. Entonces, ¿qué opinión me merece? Considero que esta decisión, la de premiar a un reportaje del cual hay muchas dudas con respecto a su originalidad, es un mensaje desafortunado para el periodismo de Jalisco, para los profesionales del periodismo, debido precisamente a importantes cuestionamientos sobre originalidad, oportunidad, impacto y trascendencia social de ese trabajo, además de las omisiones para reconocer el origen de la información central del reportaje en uno de sus segmentos. Es muy importante que se quede claro que yo no estoy cuestionando el conjunto del trabajo, aunque se puede cuestionar, pero yo me centro en un segmento que se llama Lucía, víctima de trata a los 15 años. Si me permites, Belén, explico por qué me centro en ello. Adelante, doctora. Sostengo que la clave del cuestionamiento está en Lucía. Lucía es el nombre ficticio que la periodista María Antonieta Flores le da a una joven que en 2003 tenía 15 años. Le da ese nombre para presentar su historia en el periódico El Occidental como víctima de un proxeneta que la hizo esclava sexual primero en la Ciudad de México, luego en Atlanta de los Estados Unidos. Estos mismos datos aparecen en el reportaje ganador en 2016. Son como esclavas fue el nombre del trabajo publicado en 2003, pues el caso de Lucía llevaba al de una red de trata de personas y fue un caso que pudo resolverse con el rescate de Lucía primero y años después lleva a la captura del proxeneta. Entonces, la joven llamada Lucía tenía 15 años en 2003. Una parte de este reportaje que hoy se premió como ganador del Premio Jalisco se titula Lucía, víctima de trata a los 15 años. Trabajo publicado en junio de 2016 en El Informador. Es un título atractivo sobre una persona que en junio de 2016 tenía 29 años. La historia que se cuenta sobre Lucía, la ganadora del premio, es esencialmente la misma que fue investigada y publicada en 2003, y lo que estamos viendo en pantalla son normas
internacionales con respecto a qué se considera plagio. Qué bueno que se estén proyectando, porque con base en ellas vamos a llegar a por qué sostengo que es plagio. Entiendo que el reportaje ganador se llama Olvida Fiscalía y Reglamento de Ley de Trata. Si ustedes buscan en línea en el sitio del Informador el reportaje, aparece etiquetado como Lucía víctima de trata a los 15 años. Es decir, esa es la parte que atrae del reportaje. Perdón, Lucía hoy tiene 29 años. ¿Por qué 13 años después de que la historia fue publicada, una reportera que quería ilustrar un problema muy importante, muy actual, muy vigente, el de la trata de personas en Jalisco, por qué esta reportera llega a Lucía? Eso es muy importante. ¿Por qué no se explica el nombre del seudónimo? Bueno, la ya ganadora del Premio Jalisco de Periodismo 2016, categoría reportaje, solicitó información a Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de Fundación FIND. Estrada Juárez le envió por correo electrónico y vía WhatsApp los días 7 y 16 de junio información para su reportaje. ¿Qué le mandó? Entre otras cosas, le manda insumos de la 9ª sesión plenaria de la Comisión Intersecretarial de Trata de Personas. Le manda la demanda de privación de la libertad de Lucía interpuesta por la madre de la víctima. También le envía el informe 2014 de la Comisión Intersecretarial de Trata de Personas y, muy importante, Juan Manuel Estrada Fay le manda a Andrea Cárdenas el reportaje de María Antonieta Flores sobre el caso mejor documentado al respecto hasta la fecha. El caso de Lucía llega a manos de Andrea por el reportaje de María Antonieta, que Estrada Fay le envía. De eso hay correos y mensajes registrados que lo prueban. Nadie es dueño de las víctimas, reclaman algunos reporteros en redes sociales. Sí, tienen razón, pero es una afirmación impulsiva, porque no se está reclamando posesión de la víctima ni posesión de la fuente. Lo que se está señalando es que no se acreditó el origen de la información que alimentó buena parte del trabajo ganador. En el trabajo de María Antonieta podemos ver las preguntas que ella le hizo a Lucía y podemos ver las respuestas que Lucía dio con lenguaje y tono propios de una joven que acaba de vivir una experiencia muy dramática y traumática. En el trabajo de Andrea vemos la narración de las respuestas que Lucía le dio a María Antonieta, contadas con mucha fluidez, como una historia interesante, casi un cuento, sin duda parafraseadas, cuidando el estilo. Aún si Andrea Cárdenas llamó por teléfono a Lucía, que hoy tiene 29 años, la información que corroboró fue la misma que ya se había publicado. No se notan en el reportaje ganador nuevas preguntas, no van más allá de 3 detalles que dice que quiere rehacer su vida, poner una asociación y tener hijos. Todo lo demás ya había sido publicado. ¿De veras no había otros casos que documentar 13 años después de Lucía? ¿De veras no hay nuevos testimonios? Cierro con esto, perdón que me extendí, pero tenía que hablar de Lucía porque es la clave. Cierro para explicar por qué digo que es plagio. Puede haber debate con respecto a lo que es plagio. No es nada más copiar literalmente. ¿Qué es plagio según la Real Academia de la Lengua Española? Copiar en lo sustancial obras ajenas. Pueden ser ideas, publicadas o no, o pueden ser textos. ¿Qué más es plagio? Atribuirse ideas ajenas, tanto si son fragmentos textuales como si solo se trata de ideas parafraseadas. También es plagio utilizar textos ajenos como si fueran propios sin indicar la referencia, o usar más de 4 palabras de una fuente impresa sin dar crédito. Eso es plagio. Entonces, yo considero que en el caso del trabajo premiado hay tanto plagio directo, hay diferentes tipos. Yo creo que en este caso, plagio directo como parafraseo como plagio. Y el propio, bueno, digamos, no espero que un reportaje periodístico se documente como se hace un artículo académico, son reglas de alguna manera distintas. Lo que no es distinto es la atribución a las fuentes de origen. El propio Juan Manuel Estrada Fay ha estado publicando en su página y en su muro la sorpresa de no haber sido reconocido como fuente central
de información que genera estadísticas en el reportaje ganador. Entonces, yo creo que sí es un antecedente desafortunado. No estoy cuestionando en absoluto a la persona que publicó el reportaje, porque esto nos lleva a pensar en otros campos. Probablemente son los estándares que se están aceptando en los medios de comunicación, no lo sé, pero aquí tenemos, por ejemplo, aquí se podría cuestionar, por supuesto, la conciencia del reportero de lo que está haciendo, los estándares del periódico, en donde el trabajo del editor también tiene importancia, el jurado es muy importante, y eso, y probablemente la propia organización general del premio, yo creo que tendrían algo que pensar para saber qué mensaje nos están dejando con respecto a qué se tiene que hacer para ganar un premio de periodismo. Maestra Marielena, ahora le saluda Josefina Real y preguntarle, después de escuchar la información que ya proporcionó nuestra compañera Georgina García en torno a la entrega de esta premiación, no hubo ningún pronunciamiento ni a favor ni en contra de todo esto que se está señalando por parte de los oradores. ¿Ese qué tipo de mensaje es para usted? Por parte de los, perdón, ¿de quién? De los oradores o de los premiados, no hubo ningún mensaje al respecto. Bueno, no estuve yo en el premio, solamente puedo hablar de lo que se ha publicado a lo largo de estas 2 semanas y conversaciones que he tenido con participantes, y simple y sencillamente lo que veo es que hay un descrédito del premio. No es el único premio que tiene descrédito. Es muy desafortunado porque yo sé que se han hecho esfuerzos extraordinarios para mantener precisamente la distancia entre quienes pagan el premio y quienes lo reciben y cómo se asigna, pero siempre queda la duda de que del que paga la música pide la canción. Entonces, si los medios de comunicación financian junto con las universidades los premios que se otorgan económicamente a los ganadores, desafortunadamente queda esa duda en el aire. Si se pusieron de acuerdo, si es cuestión de cuotas, cada un año tú y un año yo. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero tampoco es imposible. Claro. Doctora, me gustaría retomar esta parte con la que cerraba usted su primer comentario, y me parece que nos debe de llevar a más bien a reflexionar precisamente sobre cómo estamos trabajando al interior de los medios de comunicación. Hemos sabido que Andrea Cárdenas es una chica joven que va iniciando su carrera, lo cual de ninguna manera la desacredita, pero sí, doctora, que cuando empezamos en esta profesión, y lo digo por experiencia propia, pues necesitamos el acompañamiento de quienes son nuestros jefes, nuestros editores, para revisar con el rigor que se requiere los trabajos que publicamos. Me parece que todos los que iniciamos en esta carrera tuvimos la suerte y la fortuna de contar con grandes maestros que antes de hacer público el trabajo lo revisaban. Yo, mientras la escuchaba y a la vez que he leído a lo largo de estos días, pues tantos comentarios y la publicación tanto de Andrea como de nuestra compañera María Antonieta, caía en esa cuenta. ¿Dónde queda el papel de los editores, de los correctores, para exigir un poco más de rigor en torno a citar fuentes, que es básico en un trabajo? Y algo que usted también mencionaba, un trabajo periodístico, y lo aprendimos en la escuela y a lo largo de muchos años, tiene que aportar datos novedosos. Eso es lo que hace también parte de un buen trabajo. Y me parece que el trabajo que se ha publicado en el Informador, en mi opinión, y espero no excederme en la misma, pues le hace falta precisamente esta revisión rigurosa de lo que es un trabajo novedoso, periodístico, para un nivel de premiación, doctora. Lo que dices es muy cierto. Vamos partiendo de una impresión que tengo. La reportera no tiene dudas de que su trabajo es original, en verdad no las tiene. Entonces, eso nos dice, yo tengo todos los días contacto con jóvenes que no se dan cuenta de ciertas prácticas que han ido asimilando, probablemente así les estamos enseñando. Entonces, ¿qué criterios se están planteando en la enseñanza? ¿Qué criterios se están aceptando en los medios? Están muy influidos, yo creo, por la inmediatez, ese es uno, por la falta de interés de los empresarios de los medios para pagar investigación periodística, por la autocensura. Es impresionante cómo no hablaron muchas personas que podrían haber dicho algo sobre este tema y otros. Mucho silencio entre los miembros del gremio, mucho silencio entre los propios directivos.
Probablemente estamos simplemente habituados a una rutina y no se cuestiona. Entonces, sí, ¿cómo se enseña? ¿Cuáles son los estándares? Tenemos miedo de escarbar porque finalmente ni se te reconoce, ni se te paga, ni se te protege. Esto me permite decir que el mejor premio para los reporteros debería de ser que les pagaran bien, que tuvieran condiciones laborales dignas, que fueran protegidos por sus medios de trabajo cuando se ven en riesgo por de veras estar indagando. Eso sería un premio, pero no lo tenemos. Entonces, eso no justifica tampoco la falta de rigor en un trabajo premiado. Entonces, sí me merita reflexión y desafortunadamente no es un tema local, es un tema nacional, incluso en otros países ocurre, la baja de calidad en el periodismo, la baja de estándares. Y veamos la reacción de la audiencia. Si la audiencia tampoco está reaccionando, es que no le afecta, ni le beneficia, ni le perjudica. Como dijera aquel famoso personaje, sino todo lo contrario, ¿no? Nos tiene sin cuidado, no pasa nada. Así es. Justo eso nos referíamos, o me refería cuando decía, maestra, que no hay pronunciamiento ni hoy por parte de los oradores, ni por parte de algunos directivos de medios, ni por parte de la sociedad, o son muy escuetos o muy en bajito. No tan hagan fuerte. olas, que si te mueves, te sacan del medio, no sales en la foto, lo típico. Así es. Desafortunadamente una cultura un poco de autocensura. Querida maestra, va un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Vamos a